De su cámara, por favor. Bueno, dentro de los derrames pleurales que habíamos visto en la parte teórica, hemos visto que el derrame pleural de grado 1 y el de grado 2, que tienen contenidos menores a 1500 ml, se trata mediante una punción, una pleurocentesis. Pero los derrames masivos de más de 1500 ml o los neumotórax no se puede tratar con pleurocentesis. Tenemos otra alternativa para tratar estos procesos. Y esto es la toracotomía. Vamos a ver cómo se hace la toracotomía. Esto es una colocación de un tubo, o también llamado como sello de agua, o un trampa de agua también se lo conoce. Veremos cómo se hace la toracotomía. Entonces ahí hay un gran derrame. Un paciente con un derrame pleural derecho masivo, persona de... Se ve bien, se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. No se sabe la causa aún, pero está con un derrame totalmente completo en la parte derecha. Vamos a colocar un tubo de drenaje torácico. Entonces vamos a ubicar quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿no? 3, 4, 5. Entonces ubica el quinto espacio intercostal, línea axilar Tito anterior. bonito. Va a poner anestesia local. Todos estos campos verdes son estériles. El procedimiento es estéril. Coge tu mano. Vamos a unificarlo. Se va a infiltrar la pleura. Sí, vamos saliendo. Vamos poniendo bupivacaína. Respira. Menos mal, ya creo que está muy espacial. Nervio, bajamos el nervio intercostal. Ahí, coloca. Abajo. Vamos abajo aquí. Esto duele. Parémosle. Hacemos una incisión. Correcto. Pinza Kelly. Una gasa de ahí. Hacemos una dilución. Dilución. Separamos los músculos con la pinza Kelly. Tiramos la pinza por arriba y ponderamos o abrimos.
Entonces con una guía mete y atraviesa la pleura. Una vez que atraviesa la pleura, se saca la guía y miren cómo empieza a salir el contenido. Entonces ahí se está poniendo un sello de agua. Se hace unos puntos para asegurar a la pared el sello del tubo de agua y se cierra. Importante la fijación, La, ¿no? Porque si no la también forma puede más que se salga. hermética posible. Dejamos aquí. Los grandes, ¿no? Cortamos aquí. Entonces, por aquí. Más. Toma ahí. Y se asegura. Préstame esparadrapo clave porque así se evita accidentes. Que el paciente se mueva, que le ambule a familiares y se mueva. ¿Qué fija, así está muy seguro. Entonces ahí como ven, esa cantidad Grábale, de ¿no? líquido ¿Cuánto se ha saldría más drenado. o menos? Aproximadamente Líquido hemático 1600 que va a ml. tuberculosis. Sí, como fluctúa es importante, significa que está bien ubicado. Sí, ya. Como ven, el sello de agua permite que el, el personal pueda realizar el procedimiento de una manera más adecuada, con mayor facilidad para la salida de las cantidades exageradas de líquidos que pueden encontrarse dentro del tórax. Además, el sello de agua para el neumotórax favorece a la reexpansión del pulmón y por lo tanto el paciente puede normalizar la respiración. Doctor, Sí, dígame. una pregunta. ¿Hay un riesgo de perforar alguna vena o arteria intercostal ahí cuando se pone la guía? Hemos revisado en el primer tema que si ustedes ven acá, acá, si ustedes ven acá, ven la costilla y aquí abajo está el paquete nervioso de las costillas. Todo espacio intercostal lo tiene acá abajo. Si tú vas por arriba, él se cuida de ir por arriba, no hay una estructura nerviosa, por lo tanto no perforaría, no habría riesgo. Como está lleno de líquido adentro, tampoco no hay riesgo de lesionar el pulmón, porque está muy chiquitito en uno de en el hilo. ¿Ya? Entonces esta foto recuerda, aquí está, paquete nervioso inferior. Hay uno superior también, pero no es muy grande. ¿Listo? Otra patología que se sienta en el tórax es la patología de mediastino. La mediastinitis se define como una inflamación del mediastino. Esta mediastinitis aparece en los posoperatorios, en la ruptura de esófago, pacientes con tuberculosis, histoplasmosis, que es una parasitosis, cáncer, sarcoidosis. Los síntomas que va a presentar un paciente con mediastinitis son fiebre, escalofrío, dolor en el pecho, insuficiencia respiratoria y sensación de malestar. El examen primero que nos va a revelar es en el rayos X, que va a haber ensanchamiento del mediastino. Se confirma por una tomografía y una toma de muestras para su tratamiento. El tratamiento de una mediastinitis es drenar el sitio, es decir, sacar el contenido purulento, tomas y haces un cultivo antibiograma y tratas con antibióticos específicos. La mediastinitis lamentablemente tiene una alta mortalidad, casi llega al 60%. Otra patología rara es el mesotelioma. Es un tipo de tumor
que ataca la cubierta de los órganos. El más frecuente es a nivel de pleura y se denomina mesotelioma. Es un tumor de la envoltura del pulmón. Histológicamente presenta tipo epiteloide, tipo sarcomatoide y el tipo mixto. Los síntomas son dolor torácico difuso, disnea, tos y debilidad. Los diagnósticos: se puede hacer una radiografía de tórax, tomografía o resonancia, que nos pueden dar la sospecha de que hay un mesotelioma, pero la única forma de hacer un diagnóstico definitivo es mediante una biopsia. Lamentablemente, el mesotelioma es una patología extremadamente agresiva, que cuando la diagnosticas ya está ya está en todo lugar, ya está metastatizado. Por esta razón, solo hacemos tratamientos coadyuvantes, como quimioterapia, radioterapia. Muy rara vez se puede optar por una cirugía curativa en estos pacientes. No sé si tienen alguna duda, chicos, de esto. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema, que es patología vascular periférica. En lo que es patología vascular periférica, vamos a ver las arterias del miembro inferior, un recuerdo breve anatómico. Las arterias del miembro inferior provienen de dos arterias, de la arteria hipogástrica y de la arteria femoral. Las arterias hipogástricas van a dar arterias parietales extrapélvicas, como ser la arteria glútea superior. También va a dar la arteria glútea inferior, la arteria obturatriz que vemos acá, la arteria pudenda interna. Estas son las ramas entonces de la arteria hipogástrica, que son las arterias parietales extrapélvicas. Las ramas de la arteria femoral, que si ustedes observan es la arteria principal y más gruesa del miembro inferior, van a venir primero la arteria epigástrica superficial. Aquí vemos la arteria epigástrica superficial, que va por encima del ligamento inguinal hacia la parte inferior de la ingle. Después tenemos la arteria circunflexiliaca superficial. Circunflexiliaca superficial. Todas son ramas de la femoral. La arteria pudenda externa. Arteria pudenda externa. Arteria pudenda externa, pero inferior. Pudenda externa inferior. Después tenemos la arteria femoral profunda. Aquí vemos la arteria femoral profunda, que es casi como una rama colateral, si ustedes ven. Va a dar las perforantes al hueso femoral. Después tenemos, descendiendo hacia la rodilla, vamos a ver la arteria descendente de la rodilla. Esta arteria descendente de la rodilla da ramos cutáneos y músculo-articulares. Después, la misma arteria femoral cambia de nombre en el hueco popliteo y se llama arteria poplitea. La arteria poplitea va a dar la arteria superior lateral de la rodilla, la arteria medial de la rodilla, la arteria inferior de la rodilla y además vamos a ver la arteria sural que va por medio del músculo gastrocnemio.
De la arteria poplitea se dividen en dos ramos. Una que continúa la arteria poplitea, que es la arteria tibial posterior, y más delgada, la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior, vemos acá cómo da su ramo. La arteria tibial anterior presenta unos ramos hacia la rodilla que se denominan recurrentes tibiales anteriores. En la parte posterior tenemos las arterias recurrentes tibiales posteriores. Y hacia abajo, bueno, hacia la cabeza del peroné, tenemos la recurrente peronea anterior. Después de eso da unos ramos musculares. La arteria tibial anterior que vemos acá desciende y va a formar lo que es la arteria maleolar anterior y lateral. También forma lo que es la arteria dorsal del pie o arteria pedia, que atraviesa los paquetes tendinosos del miembro inferior. Hacia afuera vamos a ver que da un ramo que se denomina la arteria tarsal lateral del tarso. Al medio, la tarsal medial, que vienen de la arteria pedia. Y finalmente, las arterias del seno del tarso. Otra rama que va a dar la arteria pedia va a ser la arteria arqueada. Arqueada, acá vemos la arteria arqueada. El tronco tibio peroneo, que está formado por lo que es, está en la parte posterior, nos va a dar un ramo que es la arteria peronea, que se va a dirigir hacia el músculo, hacia el hueso peroné. Y también tenemos la arteria tibial posterior que va a ir hacia el miembro inferior, convirtiéndose en arteria plantar lateral. La arteria, aquí vemos la arteria plantar lateral. También vamos a ver que da un ramo terminal que es la arteria plantar media. La arteria plantar media. Este es un recuerdo de lo que es las arterias. Las venas del miembro inferior terminan en la ilíaca interna. Vamos a tener venas profundas y vamos a tener venas superficiales. Dentro de las venas del miembro inferior, la ilíaca externa va a ser donde terminan las venas más profundas, como ser la vena femoral, vena poplitea, tibio-peronea, tibial anterior, tibial posterior y peronea. Si ustedes observan, las venas profundas casi son lo mismo que las arterias en dirección contraria, peronea, tibial posterior, tibial anterior, tibio-peronea, poplitea, femoral y terminan en la ilíaca. Afluentes de esta vena femoral van a ser la safena mayor, la vena femoral profunda y las venas subcutáneas del muslo. Es decir, afluentes de esta vena femoral van a ser safena mayor, vena femoral profunda y venas subcutáneas del muslo. De la vena poplitea, de esta vena poplitea que es profunda, vamos a ver que sus afluentes son la safena menor, venas de la rodilla, venas del tronco tibio peroneo, venas tibiales y venas satélites de las arterias. Las venas del miembro inferior en ilíaca externa, venas superficiales. ¿Cuáles son? Las venas superficiales son dos. La safena mayor y, que va desde la vena marginal interna del pie.
Entonces, desde la vena marginal interna del pie, la safena mayor va a desembocar en las venas ilíacas externas. Los afluentes de la safena mayor son vena hipogástrica, circunflejo-ilíaca, pudenda externa, vena dorsal superficial, vena subcutánea de la pierna y del pie. La safena menor, que viene de la marginal externa, va a desembocar a nivel de la poplitea y va a ir por la parte del maleolo externo, la safena menor. No son tan organizadas las venas como las arterias y mucho menos organizadas son las venas. Un segundito. Y menos organizadas son los ganglios y los linfáticos. Hay cadenas popliteas y cadenas inguinales. Hay cadenas superficiales y hay cadenas profundas. La cadena inguinal profunda es la que drena todo lo que es el contenido linfático del miembro inferior. Esta a través de los diferentes vasos linfáticos. No hay una nomenclatura ni organización de los vasos linfáticos a nivel del miembro inferior. Eso es un recuerdo. Dentro de las patologías vasculares, una de las más comunes, a pesar de que no son periféricas, es el aneurisma de la aorta. Muy superficialmente vamos a recordar que el aneurisma de la aorta a nivel abdominal es muy poco común. Es diagnosticado tarde. Es por eso que los tratamientos son demorados. El riesgo de mortalidad es alta. Más frecuente en hombres que mujeres, en mayores de 65 años. Este aneurisma que vemos acá es una dilatación arterial localizada que es más del 50% del tamaño normal del vaso. Si vemos acá, más del 50% del tamaño del vaso. ¿Cuál es la Doctor, sí, dime. perdón, ¿por qué es que el tratamiento es tardío? ¿Por qué el diagnóstico tarda tanto? Porque no hay muchos síntomas. Ah, ya, Entonces el paciente no se da cuenta que tiene aneurisma. ya. El Gracias. aneurisma de la aorta tiene diferentes etiologías, infecciones. La más frecuente es infecciones, especialmente hongos. Uno agarra y dice, los hongos no hacen nada, que no lesionan nada. El problema de los hongos que vemos en las paredes, en las duchas, en los platos, en las cosas, que dicho sea de paso, he visto mucho cuando he estado en Brasil y que lo consideran muy común, el problema es que da aneurismas. Estos hongos lesionan las paredes vasculares de forma crónica y al final dan aneurismas. Aneurismas cerebrales, aneurismas vasculares. Entonces no son bromas. Entonces, infecciones. Seguido de degenerativos como la aterosclerosis. Incremento de la actividad proteácea dentro de la pared, que es un defecto genético. Y finalmente, traumático. Muchos accidentes de tránsito, caídas que no han tenido ningún tipo de repercusión, pueden haber desencadenado un aneurisma pequeño, que con el tiempo va a aumentar de tamaño y después va a comprometer en riesgo de vida. Los aneurismas pueden ser, Doctor, sí, dime, ¿una hipertensión puede causar un aneurisma? sí, porque el aneurisma por la hipertensión va a causar degenerativos, aterosclerosis. Sí, Y gracias, doctor. el aneurisma puede ser sacular o fusiforme, ¿ven? Con forma de saco y de forma de fusi.
Y este es el pseudoaneurisma. El aneurisma verdadero tiene todas las paredes del vaso, mientras el pseudoaneurisma solamente tiene algunas paredes del vaso. Esta normalmente es traumática. Los aneurismas pueden presentarse como una masa pulsátil, un dolor sordo, ya sea lumbar, en el flanco o en la región dorsal. Algunas veces, cuando es muy grande, tienen antecedentes de síncope y hay alteraciones hemodinámicas graves, baja de presión arterial, taquicardia o choque, muy severos. Como ven, cuando es grande, pero cuando es pequeño, una masa pulsátil no se siente. Dolor es mínimo, es decir, no tiene una repercusión clínica inmediata, es una repercusión clínica tardía. El diagnóstico por radiografía solamente si son muy grandes o si son muy crónicos, aquí con desplazamiento vertebral. La ecografía abdominal, Doppler, sí es un buen método diagnóstico porque podemos ver la masa, podemos medir la masa e inmediatamente completamos el estudio con una tomografía. En la tomografía, con contraste, vamos a ver la aorta y vamos a ver la localización del aneurisma y la extensión, la forma y las capas. Entonces, toda nos va a dar la información, la tomografía. Inclusive se puede hacer una reconstrucción. Si necesitamos más información, se hace una resonancia magnética nuclear. Y se termina con un examen que se denomina angiografía. Se mete medio de contraste y esta nos pinta las arterias. Principalmente queremos ver la aorta. ¿Qué complicaciones tiene? Si se rompe, obviamente te mueres, es la aorta. Pero puede, aparte de eso, dar embolias distales, es decir, mandar émbolos distales. Puede causar trombosis, infecciones, coagulopatía crónica, fístulas aórtico-intestinales, es decir, empieza el paciente a salir sangre por las heces y es porque hay una fístula entre la aorta y el intestino, y fístulas arteriovenosas. La complicación más frecuente y temida es la ruptura. Está en relación al tamaño. El 40% de los aneurismas mayores a 6 centímetros tienden a romperse en el primer año. Entonces, la ruptura es una de las causas más preocupantes. Los aneurismas de la aorta, se está indicado el tratamiento quirúrgico. Es decir, no siempre operas el aneurisma, porque es muy complicada, muy riesgosa la cirugía. Pero si el aneurisma es mayor a 5 centímetros, operamos. Aneurismas sintomáticos que den taquicardias, bradicardias, síncope, se opera. Aneurismas que han crecido más de medio centímetro en los controles semestrales, se opera. Doutor, Aneurismas, dígame. Independente de la edad del paciente, se opera cuando tiene 5 centímetros, Bueno, si tiene 90 años y se va a morir de otra cosa, ya no lo operamos, ¿no? pero si no hay una enfermedad de base, No lo operamos. Sí, sí, ya, sí, lo operamos. ya, Se va a romper, 5 a 6 centímetros es 1 centímetro, se va a romper y se nos va a morir. ya. Aneurismas saculares. Aneurismas que se asocian a enfermedades vasculares de miembros inferiores. Aneurismas con complicaciones trombóticas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se abre la aorta, se pone una prótesis o injerto y por encima se refuerza con la misma aorta. Pero si ustedes ven, esta es una imagen muy sencilla, porque obviamente existen múltiples vasos, ¿no? Entonces, podemos taparlo los vasos o cortarlos durante este procedimiento y el paciente tiene diferentes problemas intestinales, vejiga, no recibe irrigación. Se usa actualmente a través de imagenología,
cirugía imagenológica intervencionista, introducimos estos stents dentro de la aorta. Y miren, como es por dentro, lo que hacen es reforzar la pared y no necesitamos tratar lo que es el aneurisma. Entonces, es una buena alternativa para el tratamiento de estas patologías. Un breve pantallazo de lo que es el aneurisma de aorta. Otra Doctor, patología, Doctor, sí, dígame. el costo ¿puede es muy decir, alto de... El costo de la cirugía, sí, solo la prótesis debe valer esta prótesis, unos 10,000, 12,000 dólares debe valer. doctor, antes de poner esta prótesis, ¿se hace algún examen para acaso no venga a dar no venga a aceptar, ¿no? Por ejemplo, el organismo de la persona, o Mm, solo lo pone nomás? Bueno, teóricamente son hechos de materiales que que 99,9 de las personas no hacen ningún tipo de reacción, pero hay algunas personas que son alérgicas a todo y reaccionan contra todo, pero no se hace un estudio en particular, digamos, para ver si va a tolerar o no va a tolerar el material de la prótesis. No se hace. Normalmente son materiales que no hacen reacción. Pero el ser humano es diferente, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Trombosis venosa, otra patología, una patología de miembros inferiores. La trombosis venosa es la presencia de un trombo en una vena superficial o profunda, más una respuesta inflamatoria que le acompaña. Es importante desrelacionar esto. Muchas veces uno dice, tengo trombosis, pero su piel está tibia, no tiene dolor, no tiene ardor, no tiene rubor, no tiene calor. No puede ser una trombosis. Una trombosis, ya sea superficial o profunda, se acompaña de una respuesta inflamatoria. Entonces hay dolor, hay calor, hay rubor, hay tumor. Inicialmente el trombo se encuentra formado de plaquetas y fibrina y posteriormente se entremezcla con hematíes y se propaga en dirección al flujo sanguíneo, es decir, que puede crecer. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que exista trombosis venosa? Primero, la tríada: éstasis, lesión vascular e hipercoagulabilidad, muy frecuente en el sexo femenino. Éstasis venosa por sus varices, lesión vascular por varices, hipercoagulabilidad por anticonceptivos y hacen trombosis venosa muy fácilmente. Muy frecuente en mujeres. En nuestro rubro vemos más frecuente trombosis por cirugías. Paciente mucho tiempo en reposo o por la cirugía misma y hace trombosis venosa. Otras como neoplasias, traumas, inmovilización, embarazo, tratamiento con estrógenos, trombosis previa, puede aparecer. Las más peligrosas trombosis son las trombosis venosas profundas, trombosis de las venas ilíaca, femoral o poplitea. Son complicaciones, son trombosis severas que van a ocasionar complicaciones graves, como ser embolias pulmonares, síndrome de insuficiencia venosa crónica. ¿Qué signos y síntomas va a presentar un paciente con una trombosis venosa? Va a haber un dolor importante a nivel de la zona, es decir, dolor en la pierna. Hay aumento unilateral del volumen de la pierna, es decir, una pierna es más ancha que la otra. Hay aumento de la temperatura más eritema. Hay hipersensibilidad en el trayecto de las venas y se palpa un cordón. Hay aumento de la turgencia. Tinte cianótico, flegmasia cerura dolens, que le llamamos. Tinte pálido, flegmasia alba dolens. Signo de Hohmann, a pesar de que en semiología les he enseñado, es poco fiable.
pero no descartado. La trombosis venosa es muy fácil diagnosticar con una ecografía venosa dúplex. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es fácil? Porque no es un procedimiento invasivo, es un procedimiento sencillo. Sospechas, pides ecografía. La ecografía te va a decir si tiene o no tiene. Estos otros, pletismografía, gamografía, venografía, muy pocas veces ya usamos. Actualmente la ecografía tiene un valor predictivo positivo del 95%. La trombosis venosa. ¿Qué hacemos? Primero el paciente tiene que estar en reposo, miembro afectado por encima del corazón hasta que el edema y la hipersensibilidad bajen. Se inicia anticoagulación con heparina, 5.000 a 10.000 unidades, seguida de 1.000 a 1.500 unidades por hora. Debe mantenerse el tiempo parcial de tromboplastina activada al doble de lo normal por 7 días. Después se administra warfarina bioral con heparina. El índice internacional randomizado, INR, debe estar 2 a 3 veces por encima de lo normal y se mantiene por 3 meses. Es muy frecuente la recidiva en estos pacientes, entonces el tratamiento es largo y aún así recidiva. Otra patología que aparece en los miembros inferiores es patologías del sistema linfático. El primero es el Doctor, una pregunta. Sí, dime. Discúlpeme, doctor. En el tratamiento de la heparina en bolo, como dice ahí, ¿se diluye en agua destilada, creo que le dicen? ¿Se diluye o se lo mete directo intravenosa? Esto es en bolo, seguida de 1.000 a 1.500 por hora. Bolo y después por hora. Diluido. ¿Entiendes? Ah, diluido. Está bien, doctor, es diluido entonces. Porque hay medicamentos que se introducen sin diluir y son dolorosos, doctor. Normalmente cuando administramos este tratamiento usamos catéter venoso central para que no tenga para que no tengan complicaciones en las venas periféricas. ¿Ya? El linfedema es más frecuente en las extremidades del miembro inferior, secundarios a traumas, infecciones, embarazos o picaduras. Este clínicamente se manifiesta por edema, desde el nacimiento o en la pubertad. Tiene que ser bilateral. Normalmente el laboratorio que pedimos es linfografía y lo que vemos es un aumento del miembro, uno de los miembros. Miren, hay grandes aumentos, ¿no? Elefantiasis. Lamentablemente el tratamiento no hay mucho que hacer. Usamos medias elásticas, compresión neumática, resección de la piel y tejido celular subcutáneo, pero reconstruir conductillos linfáticos, muy difícil. No hay una anatomía como ni siquiera como las venas, menos como las arterias. Otra patología que se asienta en los linfáticos se llama linfangitis. Uno es edema, el otro hitis, entonces inflamación. Inflamación, un proceso inflamatorio en los conductos linfáticos. Se ve unas estrías eritematosas en el miembro inferior. Hay un edema de color parco parduzco y a veces hay pus. Normalmente lo que hacemos es reposo en la cama, calor local, elevación de la pierna y antibiótico terapia. Con eso mejora. También hay patología neoplásica que se sienta en los vasos. Puede haber linfangiomas simples y capilares, linfangiomas cavernosos, higroma quístico e incluso linfangiosarcoma. Muy raras son las patologías neoplásicas. Lo que sí aparece son patologías linfáticas, secundarias a traumas, a deformidades linfáticas por parásitos como las filariasis y estas filariasis normalmente en países como
que tropicales puede aparecer, donde se ve edema de los miembros inferiores y con el tratamiento antiparasitario adecuado mejora y tiene una cierta recidiva, pero el daño ocasionado por la parasitosis deja secuelas y entonces el paciente tiene algún grado de edema de forma crónica. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que ahora vamos ter que ler, doutor, para assimilar de verdade esse tema. Sí, no es muy complejo. Doutor, teu exame vai ser puro caso clínico? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. No es examen sencillo, no se preocupe. Algo que demuestre que conoces el tema, que conoces los métodos de diagnóstico, que conoces los tratamientos que son importantes. No, tenemos todavía un poco de tiempo. Otra patología en relación a los miembros inferiores. El pie diabético. Es una preocupación, ¿no? Para nuestros pacientes, el pie diabético. Y cada vez es peor porque más pacientes diabéticos tenemos. Es decir, la diabetes en el siglo XXI se considera una epidemia. Hay una gran lucha para prevenir la diabetes. Lamentablemente, la forma de vida, nuestros alimentos, constituyen un predisponentes para la aparición de diabetes y cada vez hay más casos. La diabetes es una enfermedad sistémica, pero una de sus complicaciones más comunes y frecuentes es el llamado pie diabético. El pie diabético es una lesión crónica que aparece en un paciente portador de diabetes de ya mucho tiempo. Cuando nosotros valoramos un paciente diabético, no debemos olvidar que debe terminar nuestra evaluación con una valoración precisa y detallada de los pies. Debemos valorar la circulación arterial. Si existiera alguna alteración en la circulación arterial, debemos tratar de corregir de forma inmediata o si no, prevenir con algunas recomendaciones a nuestro paciente. El pie diabético, después de mucho debate, se considera una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos, relacionado con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con diabetes mellitus, que no ha sido o no está siendo correctamente tratada. Entonces, es una infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos por un daño neurológico y un daño vascular. Eso en nuestra cabeza tiene que mantenerse. Su origen, su etiopatogenia del pie diabético es neuropática. Esto hace referencia a la causa primaria de un pie diabético es el daño progresivo que la diabetes produce a los nervios, que se conoce como neuropatía. Los nervios son encargados de informar sobre los estímulos sensitivos y estímulos efectores.
Entonces, lo primero que se daña son los nervios. Si no manda información los nervios al cerebro, nunca te das cuenta que te has lastimado el pie. ¿Cuántas veces ustedes caminan y tienen un dolor, se ven el pie y han visto una lesión pequeñita? Esa reacción no tienen los pacientes con pie diabético. Se lesionan y no se dan cuenta. No se dan cuenta. El hecho de que pierda esta sensibilidad o poca sensibilidad del paciente es que cualquier herida que se produzca no va a haber, no va a haber el estímulo del dolor. Si se produce una herida o un roce excesivo, hay un desgarramiento, hay una lesión. Puede aparecer también lesiones por calor o por frío que no se van a sentir. Entonces, ese es el problema del pie diabético. Entonces, para nosotros valorar el pie diabético, debemos tener una escala. Hay una clasificación de Wagner que valora 3 parámetros: la lesión, la profundidad de la úlcera, el grado de infección y el grado de necrosis. La clasificación de Wagner dice: grado 0, no hay lesión del pie o no hay riesgo. Entonces, grado 0. ¿Ven? El pie nuevito, rosadito. No hay riesgo de lesión. Grado 1, úlcera superficial, que compromete todo el espesor de la piel, pero no tejidos subyacentes. Entonces hay una úlcera, pero no compromete los tejidos subyacentes. Grado 1. Grado 2, úlcera profunda, penetrando hasta ligamentos y músculos, pero no compromete el hueso o la formación de abscesos. Entonces, grado 2, ¿ven? Una lesión grande. Grado 3, úlcera profunda con celulitis o formación de abscesos, casi siempre con osteomielitis. Grado 3, úlceras profundas. No se olviden que en estos grados, a partir de este grado, tienen que, aparte de la curación, tratamiento, evaluación clínica, radiografía para ver osteomielitis. Grado 4, gangrena localizada, gangrena, necrosis, ¿ven? Necrosis localizada. Amputación, gangrena. Y grado 5, gangrena de todo el pie. No van a creer que llegan pacientes así. Lamentablemente, doctor, ¿me puede ayudar? Sí, amputación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la lesión 0, 1, 2, 3, 4 y 5. No se olviden la clasificación de Wagner, del 0 al 5. El tratamiento depende de la ulceración y la escala de Wagner o Wagner. El 0, el pie está en riesgo porque es diabético. No existe, no existe lesión. La actitud terapéutica es de índole preventiva. Le decimos que se compre zapatos cómodos, que no se lastime el pie, que se haga cortar las uñas con precisión, etcétera, etcétera. Cosas que protejan el pie. Grado 2, grado 1, perdón. Es primero disminuir la presión en el área de la úlcera. Generalmente no se presenta con infección, un poco de debridación, sacar el tejido granular mejora. Grado 2, ya hay infección. Debe realizarse una debridación amplia con antibióticos. Y aparte, se usa gasas
en bebidas en iones de plata. Con eso mejora. No se olviden que el grado 2 sí es una lesión grande, no es una pequeña. Grado 3. Hay una osteitis, una osteomielitis. ¿Qué se hace en el grado 3? Es una limpieza quirúrgica. El grado 4 y el grado 5 solamente son diferentes grados de amputación, chicos. Son diferentes grados de amputación. Entonces, el pie diabético, nosotros tenemos que encontrarlo en estadio 0 para que podamos mejorar al paciente. Estadios avanzados son muy graves y muy difíciles de tratar. Esto acompañado de una adecuada administración de hipoglicemiantes orales o si corresponde insulina. El paciente debe tener sus valores normales, porque si no, pasa del grado 0, 1, 2, 3, 4, 5. No importa qué haga. Si hay neuropatía más crónica, pasa desde el 0 hasta el 5. Y terminamos en amputación. ¿Listo? ¿Preguntas? Doutor, Sí, dime. que exame devemos fazer para saber onde devemos fazer o corte de pé, amputação? Normalmente lo que hacemos es arteriografías. Entonces hacemos arteriografías. Si la arteriografía está bien, unos 5 centímetros por encima del lugar de necrosis, sale. Pero a veces tienen el síndrome del, ¿qué se llama? Síndrome del jamón. Entonces vas cortando primero en el pedio, en el pie, en la rodilla, en el muslo. Es decir, a veces va avanzando y va subiendo. Depende mucho del paciente, pero no hay un examen que nos diga que neuropáticamente las están funcionando bien hasta este nivel. Eso no tenemos todavía. Entonces, normalmente nos vamos Doctor, encima de la necrosis. una pregunta, Doc. El tiempo de evolución de grados a grados, más o menos del 0 al 5, ¿qué tiempo de evolución puede tener si no tiene tratamiento esta persona? Ah, no, si no tiene tratamiento está grave. Si no tiene tratamiento es grave. Cualquier rato puede pasar rápidamente, menos de 6 meses, puede pasar del 1, 2, 3, chicos. No, si no tiene tratamiento es grave. Aún con tratamiento bueno, avance, chicos, es muy difícil. Y otra pregunta, doctor, y con un tratamiento adecuado, el tiempo de recuperación, más o menos de cuánto tiempo estaríamos hablando. Mantener las glicemias normales no va a recuperarse, chicos. Tienen que entender que es una patología crónica. Nunca va a volver a ser su pie rosadito. Podemos mantenerle por un tiempo indefinido, pero va a tener, digamos, del 100% que estaba su pie, va a quedarse en un 50%. Eso hay que tratar de mantener por tiempo indefinido. No se puede lograr porque Doc, hay variaciones. otra preguntita. Dime. Estas úlceras, doctor, pueden ser por insuficiencia venosa también, ¿verdad? Sí, el próximo tema que vamos a llevar va a ser varices de miembros inferiores y ahí vamos a ver qué patologías más pueden ocasionar lesiones en miembros inferiores. Entonces, no solamente es una, vos has visto que hay linfáticos, venas, arterias y ahora lo que es la diabetes, ¿no? ¿Alguna otra duda? Doc, Dime. tengo el caso de mi abuelita, doctor, que justamente actualmente está con esto de las úlceras por insuficiencia venosa. Creo que ha llegado a grado 2 o a grado 3 y está ahorita justamente con tratamientos.
Y no, pues me ha sorprendido el tiempo de evolución. En 2 a 3 semanas ha llegado del 0 al 3 y ella no es diabética. Entonces son varices de miembros inferiores. Entonces hay una insuficiencia Sí, varices de miembros vascular. inferiores. Puede ser varices o puede ser trombosis también, chicos. A veces hay trombosis de miembros inferiores y por eso van saltando. La próxima clase vamos a ver varices. No es mucho de nuestro campo, pero vamos a tocar varices y vas a ver con cuál cuadro corresponde la patología de tu abuelita. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta? Doutor, en esos casos de pie diabético, ¿no se puede tampar la herida o debe se tampar la herida? No entendí cómo tapar la herida. Sí, porque como, No se puede ¿cómo curar explicar? con prótesis o con poniendo piel encima, dices. ¿Eso? Sí, como un enxerto, una cosa así. ¿Un injerto? Mm, no se puede, porque se infecta de nuevo. Doctor, Sí, una pregunta. Una persona que tiene diabetes, o sea, sus heridas no se pueden cicatrizar bien, ¿no ve? sí. Pero en esas personas puede ocurrir de tener, por ejemplo, inflamaciones por tapar la herida con gas o algo así, o el sistema inmunológico ni así age, o sea, no se puede proteger de nada. Obviamente, el hacer un manejo adecuado de una herida favorece a la curación y recuperación del paciente. Eso quiere decir, si tú das un buen tratamiento, curas, pones gasas embebidas en plata, este tipo de tratamiento siempre va a ir mejorando con la limitante de que es diabético. Si aparte de eso vos le controlas su glicemia, puede ser que tenga una regeneración óptima, pero nunca va a ser como un paciente sano. Oh, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, poco cansados los he visto hoy día. Ahí la vamos a parar. Estoy compartiendo la lista, por favor, vayan prendiendo sus micrófonos mientras me acerco a su nombre. Claudia, Presente, doctor. Andrea, Presente, doctor. Mila, Presente, doutor. Yuri, Tatiana, Emanuel, Presente, doctor. Sharon, Presente, doctor. Rocío, Andrea, Sindel, Doc, perdón que Andreas, que no logro ver bien la lista. Andrena, Denise. Presente, Doc, soy yo. Es la número 9 para las próximas, ¿ya? Gracias, Sindel, Doc. Giselle, Franz, Presente, Franz. Bruno, Presente, doctor. Natanel, Presente, doctor. José Luis, Presente, doctor. Talía, Presente, doctor. Sayuri, Presente. José, Margot, ¿Qué de José, perdón, doctor? José Miguel, Miguel, presente. Sí, presente. Margot, Noelia, Presente, doctor. Nara, Presente, doctor. Mirol, Denise, Leo, Presente, doctor. Mateus, Hermes. Doutor, Matheus está presente, doutor. Presente, Atiendan, doctor. por favor, a la lista, chicos. Ahí está la lista. Vean sus nombres. Wilder, Joel, Presente, doctor. Wilder, Joel, Adriana,
Fabio. Presente, doctor. Doctor Wilder me puso, ¿verdad? Creo que no. No se ve la pantalla que he compartido, chicos. Está bien Creo que borroso, internet doctor. Sí, sí ve, doctor. En el mío está bien borroso, no se ve Cargue nada. de nuevo. Lo Fabio. mío está borroso también, doctor. A Está ver, chiquito vamos a- y borroso. Chiquito. ¿En sus qué diapositivas computadora? también estaban borrosas. ¿En qué computadora estaban viendo? Ahora. Ahora está Ahora bien. sí, Ahora doctor. sí. Ahora sí, doctor. Ahora se ve. Bueno, pueden decirme antes, ¿ya? Está bien. ¿En qué andamos? En Fabio, Presente, doctor. María Lourdes, Presente, doctor. Alejandra, Presente. Cristian, Presente, doctor. Johnny, Doctor. Eros, Presente, doctor. Nicole, Presente, doctor. Noelia, Presente, doctor. Bruno, Presente. Laura, Presente, doc. Isabel, Miguel, Presente, doctor. Paola, Presente, doctor. a Santiago, Presente, doctor. Pamela, Presente, Pamela, doctor. Presente. Sofía, Presente, doctor. Alani, Presente, doctor. Charel, Presente, doctor. Eliazar, Presente, doc. Micaela, Presente, doctor. Nicolás, Presente, doctor. Aleida, Presente, doctor. Ramiro, Presente. Ramiro, Daniela, Presente, doctor. Daniela Zurita. Presente, doctor. ¿Quién falta en la lista? Yo, doctor, un favor, mi micrófono estaba medio mal. Margot. Doctor, al igual que el mío, Cristian Mora. A ver, ¿dónde? De mí también, doctor. Isabel. Margot, Cristian Mora. No hay Cristian Mora. Joel, doctor. Joel Cristian. Denis, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Sé que es difícil este horario, pero eso es lo que nos han dado. Doctor, Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. doctor, una pregunta. Dime, Natanel. Yo estaba mirando en la plataforma y tenía una tarea como para nosotros realizar el día de hoy. Estaba Hay yo... algunas que no las he actualizado todavía. Yo les voy a avisar, no se preocupen. Ya. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. ¿De qué pues? Entonces, por ejemplo, de lo que es de la toracocentesis, no necesitamos enviar lo que son las posibles complicaciones y... Por ahora no voy a actualizar y después manda. Ya, gracias, doctor. Listo. Gracias a usted. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Bye. Ya se ha ido.